Muy buenas noches a todos. Estamos en este momento dando inicio a nuestro día de oración número 505. Es una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, que nos permite todos los días reunirnos en torno a su maravillosa presencia. Es de, es de gran bendición que ustedes puedan apartar este tiempo para el Señor y que puedan compartirlo con nosotros. Les animamos para que lo continúen haciendo, no desistan. Sabemos que no es fácil, sobre todo en este caso para nuestra carne, ¿no? Porque normalmente digamos que nosotros siempre tendemos como a, a ser muy facilistas, ¿no? Y a dejar las cosas con mucha facilidad. Sobre todo lo que corresponde a la obra de Dios, solemos abandonarlo con mucha frialdad, y yo creo que es algo que nosotros debemos ir aprendiendo, ¿no? Amar mucho más las cosas que corresponden al reino de Dios. Por eso los felicito a aquellos que pues a diario están ahí al frente del cañón, siempre están trayendo personitas. Me agrada que estos días he visto gente nueva por ahí. Qué bendición. De igual manera, recordarles que estamos leyendo la Biblia de corrido. Nos encontramos en este momento en el primer libro de Samuel, ya en el capítulo 27, casi a punto de finalizar este primer libro, que me parece ha sido de gran bendición para nosotros. El tema que vamos a trabajar hoy se llama Soporte la presión. Un tema yo creo que muy necesario por estos días, y vamos entonces a concentrarnos en él porque estamos viviendo un tiempo de muchísima presión para el cristiano en diferentes ángulos, en diferentes ámbitos, y yo creo que este tema nos va a dejar a nosotros mucha enseñanza. Entonces vamos a estar muy atentos. Un saludo especial ahí para la hermanita Yolanda, la hermana Flor, para el hermano Francisco, la hermana Martina que ya está por ahí, también veo a la hermana Betty, al hermano Enrique que ya lo vi por ahí, seguramente mi hermanita, a cada persona acá en mi familia que estamos reunidos en este lugar. Una gran bendición, un gran saludo, un fuerte abrazo. Vamos a dar un minutico más para que aquellas personitas que de pronto no han visto el anuncio lo puedan ver y puedan ingresar. Recordemos a las personas que nos ven por YouTube que en este caso, si desean hacer parte del grupo en vivo, pueden en la caja de comentarios abrir el link directamente desde Facebook y agregarse, o en este caso, digamos, agregarme como amigo, para que luego les aparezcan todas las publicaciones, en este caso, si lo quieren hacer también de esa forma. De igual manera, recordarles el día de mañana no haremos oración por Facebook, sino que estaremos directamente con un grupo pequeño que, digamos, me dieron la posibilidad de hacer en la iglesia. Ese grupo es un grupo donde se predica la palabra. Si usted quiere asistir y no asiste a otro, entonces me puede escribir por el interno y por allí yo le daré el link para que pueda ingresar. Sin más preámbulo, mis hermanos, vamos a hacer una oración corta, recordarles el texto, primera de Samuel capítulo 27, para que lo tengan listo, y el tema de hoy, soporte la presión. Amado Señor y Salvador nuestro, te agradecemos en esta preciosa noche, Señor, por la gran oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Nos dirigimos ante ti, Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos bendigas, Señor, pero sobre todo para que nos perdones, Padre, porque sabemos que hay días donde seguramente vivimos días bonitos en tu presencia, pero también hay días donde te fallamos, Señor, y te pedimos perdón por esos días. Por la sangre y por los méritos de tu Hijo Jesús, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos apartes del pecado y que nos ayudes a vivir una vida santa, Señor. Amado Dios, hoy ponemos en tus manos este grupo de oración, este grupo de personas, Señor, son tus hijos. Por favor, guíanos a cada uno de nosotros, Señor, para hacer tu voluntad, para comprender tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu gobernando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, para no defraudar, para estar atentos. Padre de los cielos, por favor, toca nuestros corazones y nuestras mentes. Ayúdanos para que esta palabra no se vaya vacía, sino que sea para nosotros verdaderamente de corrección y para que verdaderamente nos lleve al cambio. Padre, esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos con la lectura, dice así. Con todo, David pensaba, un día de estos voy a morir en manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel
y podré escapar de su mano. Acompañado de sus 600 hombres, David se puso en marcha y se trasladó a la tierra de Gad, donde reinaba Aquis, hijo de Maoc. Tanto David como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de Aquis. Cada hombre había llevado a su familia y David tenía consigo a sus 2 esposas, Ahinoam la jezreelita y Abigail de Carmel, la viuda de Nabal. En efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gad, dejó de perseguirlo. David le dijo a Aquis: si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo, y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Aquel mismo día, Aquis le dio la ciudad de Siclac, la cual hasta hoy pertenece a los reyes de Judá. David vivió en territorio filisteo 1 año y 4 meses. Acostumbraba a salir en campaña con sus hombres para saquear a los gesureos, girsitas y amalecitas, pueblos que durante mucho tiempo habían habitado la zona que se extiende hacia el sur y hasta el país de Egipto. Cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar a donde estaba Aquis, se apoderaba de ovejas, vacas y asnos y camellos y hasta de la ropa que vestían. Si Aquis le preguntaba: ¿de qué región sacaste hoy? Si Aquis le preguntaba: ¿qué región saqueaste hoy?, David le respondía: la del sur de Judá, o bien la del sur de Jaramel, la del sur donde viven los kenitas. David no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si llevaba prisioneros a Gad, lo denunciarían por lo que estaba haciendo. Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo. Aquis, por su parte, confiaba en David y se decía: David se está haciendo odioso a los filisteos, su propia gente, sin duda me servirá para siempre. Bueno, mis hermanos, hemos finalizado con esta lectura. Vamos a estar atentos a la explicación para que puedan comprender lo que está pasando aquí, para que podamos llevar este texto a nuestra vida práctica. Normalmente los predicadores y los teólogos estudian a David basados en su pecado más visible. ¿Cuál fue? Los que han leído la Biblia saben que fue el adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Pero yo jamás había oído a alguien explicar que antes de esa caída de David, la Biblia registrara la mentira como parte de la vida de David en varios episodios. Por ejemplo, en este capítulo, David está presionado debido a la persecución de Saúl, pero no consulta a Dios. Vuelve a cometer el mismo error y decide salir de Israel e ir a vivir al territorio enemigo, haciéndole creer a los filisteos que ahora era enemigo de Israel. En efecto, su plan funciona, pero estaba ofendiendo a Dios. Por eso en nuestro tema de hoy aprenderemos cómo soportar la presión, porque fue la presión, la situación, la que le ganó a David acá. Debemos entenderlo, él está siendo atacado por Saúl, en varias ocasiones lo ha intentado matar, o sea, no es que David se lo está inventando, o sea que esto nos muestra que esto es una realidad en la vida cristiana. Vamos a ser presionados. Entonces hoy vamos a aprender cómo soportar la presión cuando tengamos situaciones límites. Primero, cuide sus pensamientos. Cuide sus pensamientos. Mire esto. Dice el versículo 1. Con todo, David pensaba: un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir de la tierra a donde los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de su mano. Ese fue el pensamiento de David. Recordemos lo que le decía hace un momento. Capítulos atrás, hace 3 capítulos atrás, David había mentido y había depositado la confianza en sus propias decisiones. Pero luego, hace un capítulo, él se había dado cuenta de su error y había empezado a confiar en Dios, a suplicarle al Señor que lo guiara, e incluso le reconoció su culpa. Pero ahora vemos con claridad lo que Martín Lutero decía acerca de la naturaleza pecaminosa. Escúcheme: mientras estemos respirando, esa naturaleza sigue viva y debemos matarla a diario.
En este texto podemos ver la vida de un cristiano en David. Un hombre que tenía altibajos. Importante, mi hermano. Saber, los cristianos tenemos altibajos. Porque el esconder eso es lo que hace que a veces un cristiano se vuelva religioso o que un cristiano sienta que pecó y se vaya. Como David, perdón. Entonces aquí estamos viendo en David un hombre de carne y hueso que tenía altibajos. Un tiempo estuvo firme en el Señor, otro tiempo se dejó llevar por las mentiras. En este capítulo se deja llevar por la presión de sentir que tenía la muerte cerca. De modo que sus pensamientos lo llevan a tomar la decisión de irse del pueblo de Dios. Y es muy interesante, escúcheme, cómo la mente nos puede engañar ocultándonos información. Me explico. ¿Era cierto que Saúl perseguía a David para matarlo? Sí, pero también era cierto que cada vez que había intentado matarlo había fallado porque la vida de David estaba cuidada por Dios. ¿Me entendió eso? O sea, piénselo un poco. ¿Era cierto que Saúl, o sea, la presión que tenía David era cierta? ¿Tenía razón de estar así? Sí. Sí, y él decía, uy, no, pero yo qué voy a hacer, este hombre me sigue persiguiendo para matarme. No, mi decisión es mejor me voy. Pero en ese momento la mente engañó a David, porque él también debió tomar en cuenta, debió considerar que todas las veces que Saúl intentó matarlo, no pudo hacerlo, porque el Señor lo estaba guardando. Y por eso debemos cuidar nuestros pensamientos, porque nos pueden llevar a pensar que alejarnos de la iglesia e irnos al mundo es la solución a una situación extrema, como la depresión, la enfermedad, la escasez, la soledad, la persecución. Cuidado con eso, mis hermanos. Ya estamos advertidos. Cuando vengan situaciones de presión, ¿qué es lo que va a intentar en ese momento el maligno? Mandarme pensamientos que me hagan creer que la solución es ¿qué? Alejarme de la iglesia, alejarme de los hermanos, alejarme del líder, alejarme del pastor. Esa es la solución que va a venir a nuestra mente. Esa fue la solución que le vino a los pensamientos de David. Me voy de Israel, me voy del pueblo de Dios, como si Dios no lo hubiera cuidado. Y veamos para confirmar este punto lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. ¡Qué belleza de texto, mi hermano! Así que preparen su mente para actuar. En el contexto está hablando de persecución. O sea, el Señor está diciendo, ustedes van a tener pruebas. Preparen su mente. ¿Por qué nos diría eso el apóstol Pedro? ¿Sería porque nuestros pensamientos, nuestra mente siempre nos iban a desviar de lo que Dios quiere? Y dice, y ejerciten el control propio. Esto era lo que necesitaba David, pero que en ese momento desafortunadamente no lo tuvo. Entonces ya aprendimos que para soportar la presión debemos cuidar nuestros pensamientos. Segundo, examine sus éxitos. Examine sus éxitos. Dice el versículo 4 y 5. En efecto, cuando Saúl se enteró de que David había huido a Gad, dejó de perseguirlo. David le dijo a Aquis, si en verdad cuento con el favor de su majestad, le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino. Escúchenme, mis hermanos. El plan de David había salido a pedir de boca. ¿Se dieron cuenta? Apenas él salió de Israel, o sea, lo que él estaba pensando, que no provenía de Dios, salió perfecto. Apenas él salió de Israel, Saúl dejó de perseguirlo. O sea que la solución funcionó. Ahora, la pregunta es, ¿esa era la voluntad de Dios? Definitivamente no. Porque la voluntad de Dios jamás será que nos alejemos de su pueblo, de su iglesia. Nunca. La voluntad de Dios nunca será que seamos unos mentirosos. Es interesante que David tenga temor a morir, porque esa fue la situación que los llevó a irse a Israel. Pero en capítulos anteriores, él decía que si era necesario, él iba a entregar la vida por Israel. Y eso me llevó a mí como a pensar que a veces nosotros decimos muchas cosas que en la vida práctica no hacemos. ¿Cierto? Entonces, por ahí decía Leona Revenil, decía, el fin de semana, el domingo, es el día donde cantamos más mentiras.
Y yo decía, ¿por qué dice Leonard Ravenhill eso? Cuando terminé de leer el mensaje decía él, porque es que decimos, Dios, te vengo a entregar todo, y yo no le entrego todo, ni siquiera es una parte. Señor, hoy me arrepiento, y no me arrepiento. Entonces por eso Leonard Ravenhill dice que el domingo es el día donde cantamos más mentiras. Porque aunque cantamos cosas que son bíblicas, no las cumplimos. Y por eso, mi hermano, es importante entender que nosotros debemos examinar nuestros éxitos. Examinar si realmente somos cristianos. Porque hay unos que dicen, no, yo sí soy cristiano, ¿no ve el Señor cómo me ayuda? Es que mire, yo tengo dinero, yo nunca me enfermo, todo me sale bien. Yo le diría, examine sus éxitos. No sea que su situación actual sea producto de su lejanía con Cristo, de vivir entre las mentiras. Mire lo que dice Mateo 23, versículo 27, uno de los capítulos de la Biblia que a mí más me gustan. Dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, porque son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Acá nuestro Señor Jesucristo está diciendo que podría pasar que ante la presión del mundo cedamos al pecado y vivamos vidas dobles. Entonces, somos unos en la casa, otros en la iglesia y otros en la cancha. Una fachada hermosa por fuera, pero podrida por dentro. Examine sus éxitos, porque Cristo tenía un cuerpo desfigurado en la cruz, pero por dentro su alma estaba limpia y sin pecado. Hemos visto que para soportar la presión podemos cuidar los pensamientos y examinar los éxitos. Por último, corrija sus acciones. Corrija sus acciones. Dice los versículos 11 y 12. David no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer, pues pensaba que si llevaba prisioneros a Gad, lo denunciarían por lo que estaba haciendo. Este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo. Aquis, por su parte, confiaba en David y se decía, David se está haciendo odioso a los israelitas, su propia gente, sin duda me servirá para siempre. Escúcheme bien, David estaba asesinando poblaciones cananeas, pero cuando el rey filisteo le preguntaba a quienes había destruido, mentía diciendo que eran poblaciones israelitas. Esto lo hacía para conservar su vida y mantener contento a Aquis. ¿Usted entiende lo que está pasando ahí? O sea, es que cuando usted dice una mentira, luego le toca decir 10 más para sostener la primera. David estaba asesinando, primero era un asesino, de poblaciones cananeas, ¿cierto? Pero cuando el rey filisteo le preguntaba, porque él se había hecho una alianza, se había hecho amigo de un rey enemigo de Israel. Y cuando el rey enemigo le preguntaba, ¿a dónde fuiste hoy a destruir o a saquear? Él decía, no, estuve en tal y tal población israelita. Pero esa no era la verdad. Y dice el texto que él no dejaba a nadie con vida. Y lo hacía para conservar su propia vida y mantener contento a Aquis. Es paradójico que el futuro rey de Israel llegara a ese extremo y que no se corrigiera. El versículo 4 dice que duró 1 año y 4 meses en esa conducta. Hermanos, esto quedó escrito para que veamos a qué condición podemos llegar si cedemos a la presión. Este tema para mí es muy importante, mis hermanos. Es muy importante porque nosotros, mire, yo he visto personas que apenas los presionan un poquito, gritan, insultan, maltratan. Imagínense si tuvieran una presión como la de David, ¿qué harían? O sea, póngase usted a pensar, si nosotros ante una presión mínima de una situación, vaya, lave la loza, le digo a veces a mi hijo, y se molesta de una vez, se le bajan las lágrimas de la rabia, por esa presión tan pequeña. Imagínese si fuera algo más grande. Porque es que nuestros pensamientos van a empezar a maquinar como lo haría un inconverso si nos dejamos llevar por la presión. Nuestro éxito nos engañará, ay, es que me salen bien las cosas, y nuestras acciones demostrarán que estamos perdidos. Así que cuidado con la presión. Ahora vamos a leer un pasaje de la Biblia para finalizar, donde se nos muestra la presión que vivieron los cristianos
del primer siglo. Y vamos a ver cómo lo asumieron. En el contexto, Pedro y Juan tenían una presión insoportable porque estaban en la cárcel por predicar a Cristo. Habían sido juzgados y luego liberados. Entonces vamos a leer lo que estos hombres hicieron y ahí vamos a poder obtener un mejor contexto, porque obviamente lo que acabamos de ver es totalmente bíblico y proviene del rey David, del Antiguo Testamento. Usted podría decir, eso es del Antiguo Testamento. Vamos a ver, porque David falló en medio de la presión. Vamos a ver si en el nuevo pacto estos hombres fallaron en medio de la presión. Ya les dije que es Pedro, en este caso, y Juan. Estaban presionados terriblemente porque habían predicado a Cristo y debido a eso los habían encarcelado, los habían juzgado. Como no les encontraron culpa, los liberaron. Vamos a ver qué hicieron. Hechos 4:18. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. O sea, los metieron a la cárcel por predicar, los sacaron, pero cuando los sacaron les dijeron, a ustedes les queda terminantemente prohibido predicar. Pero Pedro, escuchen, y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ahora vamos a leer un poco más abajo lo que hizo la iglesia junto con Pedro y Juan cuando ya estaban libres. Versículo 29. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas. ¿Cuáles? Que no podían predicar porque los iban a matar y los iban a encarcelar. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Escuchen, cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Estos apóstoles nos enseñaron que es posible soportar la presión. Ellos no permitieron que sus pensamientos fueran cambiados por las amenazas de las autoridades israelitas. Aunque salieron de la cárcel, no lo vieron como un éxito. Ellos sabían que la finalidad de estar libres era predicar, aun cuando eso implicaba que los volvieran a encerrar o a matar. Y ellos tuvieron cuidado. Por eso oraron a Cristo, para ser llenos del Espíritu Santo y poder enfrentar toda situación. Es claro por este texto que cuando estamos llenos del Espíritu Santo vamos a tener un deseo insaciable de predicar el Evangelio. Oremos a Dios. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta preciosa noche, Señor, por permitirnos nuevamente estudiar tu palabra, Señor, que es, Señor, una espada tremenda, Señor, que discierne nuestros pensamientos, nuestras acciones, Señor, que nos levanta, que nos restaura, Señor, que nos hiere cuando nos tiene que herir, que nos sana cuando nos tiene que sanar, Señor, que nos castiga, que nos exhorta, que nos invita, que nos empuja, Señor. Gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias por este capítulo del libro de Samuel, Señor. Permítenos entenderlo mejor, Señor. Permítenos entender lo valioso que es confiar en ti, Señor. Permite que no sea un tema más para nuestra vida, Padre, sino que nosotros podamos de verdad llevarlo a la práctica, entendiendo, Señor, que hay días donde seremos presionados por las cosas de este mundo, por discusiones, por conversaciones, por la misma predicación del Evangelio, Señor. Yo te pido que cuando seamos presionados, Señor, cuidemos nuestros pensamientos, porque David no los cuidó, Señor, y sus pensamientos hicieron que él se alejara del pueblo de Dios, y que encima de eso se hiciera amigo de un enemigo del pueblo de Dios, Señor. Que eso nos enseñe la gravedad de tomar en cuenta nuestros pensamientos sin consultarte a ti, Señor. Que nosotros aprendamos a examinar nuestra vida y no determinar que somos cristianos por el éxito, por el dinero, por la fama, sino que más bien verifiquemos nuestra conducta, Dios de los cielos. Que no veamos solamente la apariencia hacia afuera, Señor, sino que nos miremos hacia adentro y nosotros mismos podamos determinar si realmente somos hijos de Dios,
si realmente pertenecemos a tu reino, Señor. Gracias, Padre, porque ahora entendemos que es importante que nosotros podamos, en medio de la presión, corregir las acciones, Señor, que nosotros hacemos, porque a veces no nos damos cuenta de las situaciones, de los errores que cometemos, Señor, y los dejamos sumar, los dejamos pasar, Señor, tal vez por la presión del tiempo, por las situaciones, las vamos olvidando y vamos dejando que se sumen, Señor, a nuestra vida, que nos carguen hasta que llega un punto donde se vuelve insoportable y cometemos errores graves. Padre, por favor, guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, permítenos soportar la presión como lo hicieron Pedro y Juan en el libro de Hechos en el capítulo 4, Señor, que a pesar de haber sido encarcelados, liberados y amenazados para no predicar tu palabra, ellos prometieron volver a hacerlo. Y se reunieron a orar con la iglesia para que tú les llenaras de tu espíritu, Señor, y así tuvieran el poder, la fortaleza para poder predicar abiertamente el mensaje de Dios. Amado Señor, concédenos a tu Espíritu Santo para predicar tu palabra, Señor. Concédenos ver milagros como ellos los vieron, Señor. Concédenos ver portentos, Padre, por favor. Te lo rogamos, Señor. Queremos ver a las personas que se arrepienten, que se humillan delante de ti, Señor, que te conocen. Ayúdanos, Señor, para que aquellos que te suplican por un trabajo lo puedan conseguir. Aquellos que suplican por comida la puedan obtener. Aquellos que te suplican, Señor, por salvación, que tú les salves en tu misericordia, Señor. Aquellos que te suplican perdón, Señor, que tú les perdones. Aquellos que te suplican, Señor, por la restauración de su hogar, Señor, que seas tú transformando a ese cónyuge inconverso, maligno, que se encuentra en el mundo, aferrado al templo de Satanás. Señor, por favor, tráelos de ese lugar, arráncalos de ahí y llévalos al arrepentimiento, Padre. Nos encantaría, Señor, ver nuevos nacimientos como los que hemos visto, Señor. Perdónanos por pedirte tanto, Señor, pero no tenemos a quién más acudir, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Guarda nuestros pensamientos, guarda nuestras acciones y permítenos avanzar y soportar todo lo que se viene, Señor. No sabemos lo que va a suceder mañana ni el próximo año, Señor. Solo sabemos que tú estarás con nosotros hasta el día final. Confiamos en ti, Señor. Ponemos nuestra mirada en ti, Padre, y confiamos en lo que tú harás mañana, en lo que tú harás después, Señor. Prepara nuestra mente para actuar y para ejercer control de nuestras acciones, Señor. Prepáranos para el día venidero, para el juicio que viene a la tierra, Señor. Ayúdanos para estar firmes, para proclamar tu palabra, Padre, para hacerlo conforme a tu voluntad. Te pido por mi país, Señor, por tanta violencia. Te pido perdón, Señor. Hace ya un tiempo que no te pido perdón, Señor, que no intercedo por mi país, mi Dios. Pero hoy, Señor, tal vez es el día de hacerlo, Padre. Te pido perdón por mi país, Señor. Es tanta violencia, es tanta maldad, Señor. Son tantos asesinatos, Padre amado. Son tantas mujeres prostituidas, tantos hombres drogadictos, tantos hombres alcoholizados, tanta homosexualidad, lesbianismo, tanto pecado de idolatría, de hechicería en nuestro país, Señor, que yo te pido perdón, Señor, porque aún así no sé ni siquiera cómo estamos vivos, si no fuera porque sé que tu misericordia es grande. Perdónanos, Señor, perdona a nuestro país, sométenos, Señor, trae predicadores, hombres que amen tu palabra, no que se amen a sí mismos, que quieran conocerte, que quieran predicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, para que en los países se levanten hombres que te amen. Por favor, que en medio de tantas tinieblas tu Hijo levante hombres valerosos, Señor, que te amen, que sean conducidos por tu Espíritu Santo, por favor. Es el ruego de nosotros, Señor. Sabemos que ningún político ni ningún hombre puede arreglar esto, pero un predicador con tu palabra en su boca puede poner este mundo de cabeza.
puede volver a las naciones hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos, por escucharnos, Señor, por estar ahí. Permítenos permanecer firmes y seguir humillados delante de tu presencia. Escucha los ruegos y las súplicas de mis hermanos, por aquellos que sufren, por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan consuelo, Señor, por aquellos que padecen necesidad. Padre, escucha nuestras oraciones. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.